Y el sínodo de la Iglesia Católica, que sigue reunido en el Vaticano, pidió valorar la figura del matrimonio. La Asamblea de Obispos, que estos días ha dedicado parte de su trabajo al papel de los homosexuales y los divorciados en la Iglesia Católica, destaca la necesidad de valorar la unión entre un hombre y una mujer. Ello se produce a raíz de que algunos religiosos de posiciones más conservadoras levantaron su voz al entender que se daban por definitivas posturas consideradas como aperturistas. El sínodo deberá entregar al Papa Francisco antes del 19 de octubre el documento final del encuentro. Establecemos contacto en Miami con Daniel Álvarez, él es teólogo y profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Buenas tardes, gracias por invitarme. Un saludo fraternal a mis hermanos en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Bueno, la importancia de este sínodo, y se lo pregunto porque son muchos los temas importantes que se están poniendo sobre la mesa, uno de ellos es el matrimonio, y se lo pregunto porque son temas que ha puesto sobre la mesa el Papa Francisco y vemos que poco a poco van calando incluso dentro de la Iglesia, porque ya son cada vez más obispos y más curas los que están abiertos a que pueda haber separaciones, y eso no significa que haya que apartar a esas personas del seno de la Iglesia. Siguen pensando que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, pero que ya no hay que señalar a los homosexuales. ¿Qué tan importante es este sínodo y qué tan importante para que cale este pensamiento? No, este documento ha sido francamente sumamente importante porque dice claramente que no vamos a marginar a estas personas. La Iglesia tiene que abrirse a estas personas, tiene que crear un ambiente de darle la bienvenida, de garantizar un espacio fraternal a divorciados, a personas que viven en estado de matrimonio civil, a homosexuales, crearle un espacio fraternal dentro de la Iglesia y eliminar la discriminación. Esto me parece a mí que es un documento importante y que va a causar mucha controversia dentro y fuera de la Iglesia. Señor Álvarez, pero es importante dejarlo claro porque este documento solo es un borrador y ya ha generado todo tipo de interpretaciones, incluso de titulares de prensa. Es decir, la Iglesia acoge al homosexual, acoge al divorciado, pero no negocia sus principios de reconocer el homosexualismo ni el divorcio. De acuerdo, pero el hecho de que dice proveer también y aceptar y evaluar, darle valor a su orientación sexual, me parece a mí que no hay forma de darle la vuelta a esas palabras. Esta apertura al homosexual y a los divorciados, a estas personas, hasta el punto, por ejemplo, los divorciados, abrirle quizás la posibilidad, caso por caso, de darle la Eucaristía, la comunión y la confesión, son los sacramentos importantes de la Iglesia. Esa palabra de vamos poco a poco, gradualmente a integrarlos a la Iglesia, pero vamos a empezar con una apertura, me parece a mí que señala un cambio, me parece a mí que no sé si decir radical o no, pero es un cambio en sustancia, no solamente en tono, en este documento. Y obviamente este documento van a haber muchos detractores, pero las palabras me parece a mí que están claras cuando evalúa positivamente estas relaciones que no están reconocidas por la Iglesia ni por la doctrina de la Iglesia. Dice usted que no sabe si utilizar la palabra radical, sin embargo sí hay muchas personas que lo están utilizando ya y dicen que además esto puede marcar un antes y un después en lo que es la Iglesia. Me quedo con lo que está diciendo, un poco a poco, un paso a paso. Puede ser que en un futuro, y quizás, y ojalá sea no tan lejano, se pueda ver esa integración totalmente de los homosexuales dentro de la Iglesia y de los divorciados dentro de la Iglesia, sin tener que poner en los apoyamos, más no los reconocemos. Esto es un borrador que indica que esa es la dirección, de que estas personas que construyeron este debate y escribieron estas palabras lo están pensando. Las palabras de Tagle, el cardenal de Manila, fueron muy interesantes. Se respiraba el espíritu de Vaticano II. ¿Qué hizo Vaticano II? Rompe las barreras entre protestantes y católicos, rompe las barreras entre no cristianos y cristianos, hace una apertura que hay verdad, que hay cosas buenas fuera de la estructura de la Iglesia. En otras palabras, se ha abierto la puerta y me parece a mí que va a ser muy difícil cerrarla. Van a haber mucha oposición a este Papa, pero este Papa está llevando a la Iglesia a nuevas fronteras y está realizando la promesa del Concilio Vaticano II. ¿Por qué, señor Álvarez, citar al sínodo y no tomar la decisión de forma unilateral como lo ha hecho en otras ocasiones el Papa? Porque el Papa tiene un concepto muy católico, es el sistema colegial. Estos son consejeros del Papa, escogidos por el Papa, que quieren debatir el tema. El Papa sí puede decidir la cosa unilateralmente y en un final la palabra última es la del Papa Francisco. Vamos a ver cómo él reacciona en el 2015. De aquí a un año, y ya estamos viendo todos
fuegos artificiales, ¿no?, de parte de los conservadores que están rechazando este documento. Este Papa, vamos a ver cómo él decide, pero la última palabra está clara. La palabra es de él, pero él quiere que se abra un debate. Este documento ha abierto las puertas de una manera tan contundente y tan clara que no le ha quedado a los conservadores que criticarlos y llamarlo un documento radical. Yo uso la palabra radical en la palabra más positiva. El Vaticano II, el sueño del Vaticano II se está realizando con el Papa Francisco. Pues Daniel Álvarez, él es teólogo y profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, Miranda.